Vamos a introducir ahora una nueva propiedad integral del campo eléctrico. La formularemos inicialmente en forma restringida a campos eléctricos estacionarios, para generalizarla luego en la segunda mitad de este cuatrimestre a campos eléctricos variables e introducirla entonces así generalizada como otra de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. A partir de esta propiedad integral expresada para campos electrostáticos, definiremos una nueva magnitud escalar vinculada al campo eléctrico, el potencial eléctrico. La propiedad integral del campo eléctrico que le da sustento a la magnitud potencial eléctrico está expresada en términos de otra operación matemática que vincula a un campo vectorial, esta vez con una curva definida en su dominio. Esta operación matemática es la circulación del campo vectorial a lo largo de una curva. Por si acaso no hubieran visto todavía esta operación en análisis matemático, como hicimos en el caso de flujo a través de una superficie, vamos a, en esta breve introducción, definir la operación circulación de un campo vectorial a lo largo de una curva. Así que, nuevamente, los minutos que quedan de esta introducción son minutos de matemática y no de física. Tenemos un campo vectorial que llamamos A, de nuevo para que quede claro que no nos estamos restringiendo al campo eléctrico. Tomamos el dominio, es decir, el lugar geométrico de los puntos del espacio donde A está definido, y dentro del dominio tomamos una curva continua e interrumpida que al estar íntegramente en el dominio nos permite afirmar que en cada uno de sus puntos está definido el vector A. Vamos a seguir el camino habitual para definir una integral. Partimos la curva en n tramos nos concentramos en un tramo de longitud delta L. Este tramo es curvo y en general no está en el plano, la curva tampoco está en el plano en el caso más general. Tomamos un punto sobre la curva como representativo de su orientación y a partir de ese punto tomamos un versor L tangente de módulo unitario y tangente al tramo de curva en ese punto. Este versor, por supuesto, podremos elegirlo con cierto grado de arbitrariedad, ya que delta L tiene una longitud finita. Recordemos, se trata de una partición, es decir, la unión de los n tramos reconstruye la curva y la intersección de un subconjunto cualquiera de esos n tramos es siempre nula, o sea, no hay superposiciones ni huecos en la subdivisión de la curva en estos n segmentos. Este será el segmento I, de manera que este será delta Li y este el versor Li. En este punto estará definido el vector A, que tendrá una orientación respecto del versor L que podrá ser cualquiera. El versor L y el vector A forman el ángulo alfa, medido
desde el versor hacia el vector A. Dijimos que la dirección del versor L era la de la tangente a delta LI en el punto que hemos elegido como representativo de su orientación, y el sentido lo elegimos nosotros. El sentido es desde el punto de inicio de la circulación al punto de final de la circulación. Este segmento, o pseudo segmento, porque no es recto, contribuye a la circulación con un delta C I igual al producto escalar del vector A por un vector delta LI, tal que delta LI es delta L en módulo y en dirección y sentido tendrá las que corresponden al versor LI que hemos tomado en ese punto del segmento. Esta es la contribución a la circulación del vector A en la curva C del elemento I de la partición que hemos hecho de la curva C. La circulación C la podremos evaluar aproximadamente como la sumatoria de en I igual de 1 a n de A sub I por delta L I, donde este es el producto escalar del vector A en el punto representativo del segmento por el vector delta LI. Esta estimación es aproximada por el grado de arbitrariedad que tiene tanto la partición como la elección de los puntos representativos en cada elemento del segmento. Pero bien, si n tiende a infinito y la longitud del pseudosegmento más largo tiende a 0, C de A será la integral extendida a C entre 1 y 2 de A diferencial L. Esta es la circulación de A lo largo de la curva C de 1 a 2. Fíjense, esto es un producto escalar. Fíjense que por la definición de la circulación, si circulamos por la misma curva en sentido contrario, con el mismo vector, obtenemos el mismo valor absoluto, pero signo cambiado, porque lo único que cambiaremos es el sentido del versor L en cada punto, y lo que obtendremos es que el ángulo que formen el versor L y el campo vectorial será 180 menos el ángulo que formarían si circuláramos en sentido contrario. El coseno de 180 menos alfa es menos el coseno de alfa, y por lo tanto la circulación hecha en sentido contrario tiene el mismo valor absoluto y cambia de signo. Lo mismo ocurre con el flujo en superficies a través de superficies orientables, pero lo remarcamos especialmente en la circulación porque vamos a hacer uso de esa propiedad para definir
el potencial electrostático en los bloques que siguen.